Hola, mi nombre es Juan Jairala, soy docente de la Cátedra de Fisiología Humana y les traigo la clase sobre organización del sistema motor que preparamos desde la cátedra para el área de trabajo y tiempo libre. La idea de esta clase, que como decíamos es para el área de trabajo y tiempo libre, es que funcione como un articulador entre conocimientos previos que ya poseen con conocimientos que van a necesitar aplicar en áreas que van a transitar posteriormente en la carrera. Por lo tanto, para poder comprender este tema va a ser necesario que recurran, como es, a conocimientos sobre anatomía del sistema nervioso central, que han visto mayormente en crecimiento y desarrollo, tener en claro el concepto de unidad motora y sus características, y sobre los reflejos motores medulares, temas que también ya han visto en crecimiento y desarrollo. Aquí vamos a utilizar estos conocimientos para poder entender cómo se organiza el sistema motor dentro del sistema nervioso, cómo esta organización es utilizada para controlar el tono muscular y la postura, y también en general para regulación de los diferentes tipos de movimiento. A su vez, queremos que estos temas sean de utilidad para ustedes cuando en el futuro aborden la semiología del sistema nervioso, para poder entender en patología cómo pueden emerger patrones anormales de movimiento y cómo en base a esto pueden realizar un diagnóstico topográfico, es decir, poder definir en qué porción del sistema nervioso se encuentra la lesión y origina estas anormalidades. En la organización del sistema motor, como en diferentes funciones del sistema nervioso, este se organiza en niveles de complejidad creciente, es decir, estructuras y funciones que fueron emergiendo en el curso de la evolución se van agregando sobre estructuras previas. Esta estructuración, sin embargo, no implica un reemplazo o una supresión de la actividad de los niveles inferiores, sino que estos niveles inferiores se integran para poder llevar a cabo aquellos movimientos más complejos generados por las estructuras superiores. Esta forma de estructuración permite una mayor eficiencia en el movimiento, una mejor capacidad para regularlo y también le otorga plasticidad frente a la aparición de posibles lesiones. Si empezamos entonces a analizar cómo se estructura el sistema nervioso en el funcionamiento motor, vamos a iniciar por los niveles más inferiores. Y aquí vamos a encontrar lo que conocemos como unidad motora. Recordemos el concepto de unidad motora como una motoneurona alfa que se encuentra hasta anterior de la médula o bien en los núcleos motores del tronco encefálico para los pares craneales. Esta motoneurona va a tener su prolongación en forma de un axón motor que a través de la placa o unión neuromuscular va a inervar al músculo esquelético. Por lo tanto, los componentes de la unidad motora van a ser la motoneurona alfa del asta anterior, su axón motor, la placa o unión neuromuscular y el músculo esquelético. Si a partir de estos componentes definimos la unidad motora son todas las fibras musculares esqueléticas inervadas por una única motoneurona alfa. Y de este modo podremos tener unidades motoras grandes, donde muchas fibras musculares son inervadas por una única motoneurona, permite una gran generación de fuerza, y unidades motoras pequeñas, donde unas pocas fibras musculares son inervadas por una motoneurona alfa, permitiendo un movimiento más preciso. Es importante tener en cuenta que la motoneurona alfa, a través de su inervación del músculo esquelético, determina sus características funcionales y estructurales. Es decir, de acuerdo a qué motoneurona lo inerve, ese músculo será un músculo de contracción rápida o de contracción lenta, y además la estructura del músculo también depende de esa inervación. Si se pierde la inervación motora, ese músculo sufrirá un proceso de atrofia, de pérdida de la sustancia que lo compone.
Tenemos que tener en cuenta, además, que la unidad motora es el efector común de los diferentes tipos de movimiento. Es decir, todas las estructuras más complejas que vamos a ver de acá en más van a terminar en el asta anterior de la médula y por lo tanto toda su función va a terminar siendo expresada a través de este efector común, que por tanto tiene un rol fundamental en la ejecución del movimiento. Si vamos a un nivel de complejidad algo mayor, vamos a analizar lo que sucede en el nivel medular. Vamos a hacer un breve repaso de la organización de la médula, recordando que a ella llegan aferencias sensitivas a través de su raíz posterior y de la cual van a emerger por la raíz anterior eferencias motoras. Esas aferencias sensitivas van a poder terminar directamente en motoneuronas del asta anterior, generando reflejos monosinápticos. Podrán terminar también en interneuronas del mismo segmento o diferentes segmentos medulares, regulando reflejos de mayor complejidad, o bien a través de vías ascendentes pueden terminar en estructuras superiores, inclusive en la corteza sensitiva. En tanto que el origen de las diferencias motoras se hace de dos diferentes tipos de motoneuronas: motoneuronas alfa y motoneuronas gamma, cuya función vamos a ver más adelante. Estas motoneuronas están organizadas topográficamente de tal modo que las ubicadas más medialmente dentro del asta anterior van a inervar la musculatura axial, las que están inmediatamente más laterales la musculatura proximal de los miembros, y las motoneuronas más laterales dentro del asta anterior de la médula inervarán la musculatura distal de los miembros. En el nivel medular vamos a encontrar también gran parte de la actividad refleja. Vamos a tomar como ejemplo al reflejo miotático, pero podemos agregarle los diferentes reflejos que han visto en crecimiento y desarrollo, recordando que para las estructuras de cabeza y cuello estos reflejos van a integrarse no en la médula, sino en el tronco encefálico. Debemos recordar también que todo reflejo tiene su base anatómica y funcional en el arco reflejo. Vamos a analizar en las siguientes diapositivas, por lo tanto, al reflejo miotático o de estiramiento en base al arco reflejo que lo compone. Todo arco reflejo empieza con un receptor que va a recibir el estímulo y va a traducirlo en una señal nerviosa. En este caso el receptor es el uso neuromuscular, que es una estructura que se encuentra dentro y en paralelo con las fibras musculares esqueléticas, en este caso del músculo recto femoral. Este receptor va a estar conectado con fibras aferentes, en el caso del reflejo miotático fibras 1A, que son fibras gruesas y mielinizadas y por lo tanto de rápida velocidad de conducción. Estas fibras son la proyección periférica de las células pseudomonopolares que se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal, y además de dar esa prolongación periférica hacia el uso, van a dar la prolongación central que va a ingresar al asta posterior de la médula. Allí establecerá una sinapsis con la motoneurona alfa del mismo músculo del cual se origina el uso neuromuscular. Hablamos por lo tanto de un reflejo monosináptico, y esta motoneurona a través de su axón motor va a terminar en el efector del reflejo, que es el músculo recto femoral como hablábamos anteriormente. Y de este modo cerramos el arco reflejo desde el receptor hasta el efector. Por lo tanto, en este nivel medular, en el caso de la actividad refleja, es fundamental la presencia de receptores y fibras sensitivas. En ausencia de los mismos, no habrá respuesta refleja. Y para entender la función de este arco reflejo, vamos a tener que agregarle al mismo cuál es el estímulo y cuál es la respuesta. El estímulo que va a activar al uso neuromuscular va a ser el estiramiento del uso neuromuscular. Normalmente este uso neuromuscular puede estirarse cuando se estira el músculo en su totalidad, ya que se encuentra en paralelo
con esas fibras. Vamos a hablar, por lo tanto, del uso neuromuscular como un mecanorreceptor. Y la respuesta va a ser la contracción del músculo en la cual se encuentra el uso. Por lo tanto, si el estímulo es el estiramiento, el aumento de longitud del músculo, y la respuesta es la contracción, la disminución de la longitud del músculo, surge que la variable que regula este reflejo primariamente es la longitud muscular. Es un reflejo cuya función es regular la longitud del músculo. Ahora bien, este reflejo se hace un poquito más complejo si empezamos a ver esa segunda inervación, que es a través de las motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma, a diferencia de las alfa, no terminan directamente en las fibras musculares esqueléticas, sino que terminan en unas fibras contráctiles que se encuentran en los extremos del uso neuromuscular y que se llaman, por lo tanto, fibras intrafusales. Cuando las motoneuronas gamma actúan sobre estas fibras, se contraen las fibras intrafusales, y al contraerse las fibras que están en los extremos del uso, lo que van a hacer es estirar el uso neuromuscular, que, como vimos, es lo que activa a este receptor y por ende el reflejo miotático. De este modo podemos ver que el reflejo miotático puede ponerse en marcha de dos modos: al estirar el músculo esquelético, que estira el uso neuromuscular, o al contraer las fibras intrafusales, que también terminan estirando el uso neuromuscular. Ahora, ¿cuál es la función de estas motoneuronas gamma? Vamos a las gráficas que están a la derecha. En ellas podemos ver graficadas la tasa de respuesta del uso neuromuscular, representada como impulsos por segundo, en función del estiramiento del músculo esquelético. Podemos ver en un primer momento la tasa de disparo frente a un estiramiento en ausencia de activación de las motoneuronas gamma. Y en las gráficas de abajo, la tasa de disparo cuando están activas las motoneuronas gamma. Fíjense cómo la frecuencia de disparo es mucho mayor que cuando estas no están activas ante un mismo grado de estiramiento. Por lo tanto, podemos decir que la función de la inervación gamma es regular la sensibilidad del reflejo. Cuanto más activa están las motoneuronas gamma, más va a responder el reflejo ante un mismo grado de estiramiento, y cuando están menos activadas, menos va a responder. Una segunda función de las motoneuronas gamma va a ser permitir que se mantenga la información sensitiva durante la contracción del músculo esquelético. En este gráfico podemos ver cómo responde el uso neuromuscular a través también de su tasa de disparo frente a diferentes estados del músculo esquelético. Primero vemos un músculo esquelético que no se está contrayendo, por lo tanto no está realizando tensión, y vemos la frecuencia de disparo basal del uso neuromuscular ante ese grado de estiramiento del músculo. Vemos luego lo que ocurre cuando el músculo se contrae. Si activamos las motoneuronas alfa y hacemos que se contraiga el músculo esquelético, vemos cómo este genera tensión. Pero al disminuir la longitud del músculo, deja de estirarse el uso neuromuscular, este se deforma y deja de disparar. Si al contrario, cuando activamos las motoneuronas alfa generando tensión, también activamos las motoneuronas gamma, se llama coactivación alfa-gamma, vemos cómo la contracción de las fibras intrafusales mantiene estirado el uso neuromuscular y permite que siga disparando durante la contracción. Esto es algo fundamental y necesario porque el sistema nervioso requiere de la información sensitiva a todo momento para chequear de qué modo se está realizando el movimiento generado por el mismo sistema nervioso. Por lo tanto, para esta función es necesaria esta coactivación alfa-gamma. En base a esto podemos entender, como decíamos anteriormente, al reflejo miotático como un reflejo que regula la longitud del músculo. Y regulando la longitud del músculo va a regular el tono muscular y la postura. ¿Cómo hace esto? El uso neuromuscular
es un elemento que va a censar la longitud real que tiene el músculo y la va a comparar con la longitud deseada. La longitud real es obviamente el grado de estiramiento que tiene el músculo esquelético, que como dijimos estira en mayor o menor medida al uso neuromuscular. La longitud deseada es la longitud que determina el sistema nervioso a través del tono gamma. Si el sistema nervioso quiere que ese músculo esté más contraído, va a aumentar la sensibilidad del reflejo a través de una mayor actividad de las motoneuronas gamma. Entonces, de este modo va a comparar la longitud real del músculo con la longitud deseada a través del uso neuromuscular. Si hay un desfasaje entre las mismas, se activa el reflejo. Es decir, si la longitud del músculo es mayor que la que está determinada por las motoneuronas gamma, se pone en marcha el reflejo miotático, que funciona en un sistema de retroalimentación negativa, va a activar las motoneuronas alfa, las cuales van a hacer que el músculo se contraiga, y el músculo al contrario disminuye su longitud real, volviendo a coincidir con la longitud deseada. Este sistema es necesario porque, al contrario de otras variables de nuestro organismo que se mantienen constantemente dentro de una placa homeostática, en este caso la variable que regula el reflejo, que es la longitud del músculo, varía momento a momento. Cuando yo tengo una postura sentado, va a ser necesaria una determinada longitud muscular. Cuando me paro, va a ser necesaria otra. Y cuando camino o corro, otra distinta. Es decir, es una variable cuyo valor deseado va a cambiar constantemente de acuerdo a la actividad motora misma. Desde el punto de vista semiológico, es importante conocer el arco reflejo de todo reflejo, ya que conociendo cuál es el nervio aferente, el centro integrador y el nervio inferente, si un reflejo está alterado, puedo localizar en qué parte del sistema nervioso se encuentra la lesión. Esta es la utilidad semiológica, más allá de lo fisiológico, de los reflejos. Si seguimos ahora en el nivel medular, pero ya con un grado de complejidad mayor, podemos hablar de los movimientos motores rítmicos. Estos patrones motores rítmicos se generan a través de circuitos centrales generadores de patrones motores, que básicamente son conjuntos de neuronas con inhibición mutua, donde un grupo de neuronas, cuando está activa, inhibe a otro grupo de neuronas que, al estar activas, inhiben a las anteriores. Esta inhibición mutua permite la presencia de movimientos con diferentes fases, con al menos dos fases, lo cual va a dar origen, por lo tanto, a movimientos rítmicos. Estos circuitos generadores están formados, vamos a tomar el ejemplo de un movimiento rítmico como es la marcha, por un conjunto de neuronas que van a inervar a motoneuronas flexoras y un conjunto de neuronas extensoras. Las neuronas flexoras, cuando están activas, inhiben a las extensoras, y al momento siguiente las extensoras se activan e inhiben a las flexoras. Estamos teniendo movimientos con fases de flexión, seguidos con movimientos con fases de extensión, y en la secuencia de movimientos de flexión y extensión da origen a un movimiento rítmico, como por ejemplo es la marcha. Fíjense que este centro es lo que está rodeado de rojo, por lo tanto puede funcionar en ausencia de información sensitiva y de información que llega de niveles superiores. Sin embargo, para funcionar normalmente le van a hacer falta esas influencias. Es decir, teóricamente puede integrarse todo el movimiento a nivel medular, pero para un funcionamiento normal y armónico va a requerir de esas influencias. Y fíjense también cómo en esta organización jerárquica, este centro generador de patrones rítmicos va a requerir de la unidad motora, de las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula y del músculo esquelético. Y fíjense también cómo el reflejo miotático que vimos antes va a estar integrado también en el funcionamiento de estos movimientos rítmicos. Nuevamente lo que decíamos al principio, cada movimiento de mayor complejidad va integrando a las estructuras anteriores. Si vamos ahora al nivel del tronco encefálico, vamos a ver que existen diferentes núcleos en el tronco encefálico que por vías descendentes regulan a las motoneuronas
que vimos en el nivel medular. Vamos a remarcar por su importancia a los núcleos vestibulares, a la formación reticular con su porción pontina y vulvar y al núcleo rojo. Como decíamos anteriormente, a través de vías descendentes, vestíbulos espinales, retículos espinales o rubroespinales, estas estructuras regulan la función de las motoras alfa y gamma que vimos en el nivel medular de funcionamiento. Podrán haber visto estas estructuras en anatomía con vías extrapiramidales. Nosotros en fisiología vamos a utilizar una clasificación diferente y de acuerdo en qué motoneuronas terminen, vamos a hablar de un sistema ventromedial que está constituido por las vías vestíbulo-espinales y retículo-espinales, y se llama ventromedial porque va a terminar las neuronas motoras en la parte más medial del asta anterior de la médula, y por lo tanto va a regular la actividad motora de la porción axial del cuerpo y proximal de las extremidades. En tanto que el sistema dorsolateral va a estar constituido por las fibras rubroespinales, a la cual le vamos a agregar, como ver en la diapositiva siguiente, las corticoespinales, que al terminar en las neuronas motoras de la porción más lateral del asta anterior de la médula, regulan la actividad motora de la parte más distal de las extremidades. A esto podemos agregarle luego el nivel cortical. La corteza motora tiene sus neuronas motoras que a través de su prolongación forman el haz corticoespinal, el cual va a terminar en las neuronas motoras, las neuronas alfa, que están, como vimos antes, en el asta anterior de la médula, también en la parte más lateral, por lo tanto forma parte del sistema dorsolateral, que dice nuevamente cómo la neurona del asta anterior va a inervar el músculo esquelético, por lo tanto siempre el efector termina siendo la unidad motora. Esta es una vía cruzada, el 98% de las fibras van a terminar en las astas anteriores del lado opuesto de la corteza de la cual se origina la vía, pudiendo ser esta decusación a nivel de las pirámides vulvares en un 90% o a nivel de la misma médula espinal en el 8%. Remarcamos nuevamente esta conexión directa de la motoneurona que está en la corteza motora, la cual llamaremos primer motoneurona o motoneurona superior, la cual se conecta directamente o a través de interneuronas con la segunda motoneurona o motoneurona inferior que está en el asta anterior de la médula. Existen, sin embargo, también conexiones indirectas. La corteza motora puede actuar sobre núcleos del tronco encefálico y luego estos núcleos del tronco encefálico originan una vía descendente que actúa sobre las motoneuronas del asta anterior de la médula. Tanto la conexión cortical es tanto directa por el haz corticoespinal como indirecta a través de los núcleos del tronco encefálico. Y finalmente tenemos estructuras que no van a generar movimiento, sino que los regulan a distintos niveles. Estas estructuras van a formar sistemas de retroalimentación más o menos abiertos con la corteza motora y de este modo regulan, pero no generan el movimiento. De ellas podemos nombrar el cerebelo, que tiene conexiones tanto con la corteza como con el tronco encefálico y con la médula espinal misma. Lo vamos a ver más en detalle en otra clase. Y los núcleos o ganglios basales, que también forman circuitos de retroalimentación con la corteza motora. Con la información aferente que llega de la corteza se procesa en los ganglios basales y se devuelve a través de vías eferentes a través del tálamo a la misma corteza motora. Esta organización nos va a permitir entender cómo el sistema nervioso puede generar diferentes tipos de movimiento y a qué nivel los puede generar. Vamos a definir los diferentes tipos de movimiento para clarificar este concepto y podemos hablar de movimientos reflejos como respuestas estereotipadas involuntarias frente a un estímulo. ¿Qué quiere decir? Que si no hay estímulo no hay respuesta refleja y que esta respuesta va a ser siempre más o menos la misma ante un mismo estímulo y va a ser independiente de la voluntad.
Como vimos en el caso del reflejo miotático, su base anatómica y funcional es el arco reflejo. Tenemos luego los movimientos automáticos. Los movimientos automáticos, a diferencia del reflejo, pueden mantenerse aún en ausencia de una señal sensorial, y también, a diferencia del reflejo, pueden modificarse voluntariamente. Sin embargo, es un movimiento que puede mantenerse sin una influencia directa de la voluntad. Un ejemplo de esto, como dijimos antes, es la marcha. Uno puede iniciar, detener y modificar voluntariamente la marcha, pero también puede mantener ese movimiento en forma automática sin una señal voluntaria continua. Y finalmente tenemos los movimientos voluntarios, que se generan en la corteza motora y que a través de las vías descendentes que vimos anteriormente van a reclutar a las estructuras más inferiores. Entonces, para el movimiento voluntario, para que este se genere normalmente, serían todas las estructuras que vimos anteriormente en la organización jerárquica del control motor del sistema nervioso. Sin embargo, el movimiento podría generarse solamente con la corteza motora y las estructuras del efector común presentes en el nivel medular. Es decir, la información sensitiva de los ganglios basales y del cerebelo va a venir regular y permitir que ese movimiento sea armónico y preciso, pero no son imprescindibles en la generación del movimiento voluntario. Para el movimiento automático, en tanto, van a ser imprescindibles solamente el nivel medular y el nivel del efector común, ya que, como dijimos anteriormente, son movimientos que pueden realizarse en ausencia de señales sensitivas o de estructuras superiores del sistema nervioso. Sin embargo, al igual que en el movimiento voluntario, estas estructuras van a ser necesarias para que este movimiento se lleve a cabo correctamente. Y finalmente, el movimiento reflejo va a integrarse a nivel medular, se va a ejecutar a través del efector común, pero aquí sí va a ser necesaria la información sensitiva que va a ser captada por los receptores y llevado por la fibra aferente del arco reflejo. Porque el movimiento reflejo, recordemos, es un movimiento frente a un estímulo. Volvemos a este gráfico de los niveles de control del movimiento para entender ciertas características de esta forma de organización. Como dijimos anteriormente, esta forma de organización va a permitir que las estructuras superiores hagan uso de las inferiores para generar movimientos de mayor complejidad. Es decir, el funcionamiento de las estructuras inferiores no es que queda abolido, sino que queda integrado a la función de las estructuras más rostrales. Sin embargo, ante una lesión de las vías o de las estructuras más superiores, van a cobrar autonomía las estructuras más inferiores y van a emerger patrones primitivos de movimiento. Una forma de entender esto es analizar lo que pasa con los reflejos arcaicos que ustedes vieron en crecimiento. Estos reflejos son formas primitivas de movimiento que con la mielinización de las vías descendentes van desapareciendo para ser incorporados o reemplazados por otro tipo de movimientos. Sin embargo, cuando estas conexiones se pierden ante una lesión, pueden reemerger estos reflejos arcaicos. Quizá el ejemplo más conocido es el reflejo de extensión plantar, que aparece ante una lesión de la vía córtico-espinal. Esta forma de organización presenta además múltiples vías descendentes que trabajan en paralelo. Esto, por un lado, otorga mayor eficiencia en la producción del movimiento y también permite que ante la lesión de una de esas vías descendentes, las otras puedan seguir funcionando, y de este modo las lesiones o los déficits generados son más restringidos de lo que serían si existiera una única vía descendente. Además, esta forma de organización permite que el movimiento se regule en diferentes niveles, ya sea por la información sensitiva directamente o a través del cerebelo y los ganglios basales, y de este modo se puede dejar un movimiento mucho más preciso y regular. Y finalmente, quizá lo que es la mayor debilidad de esta forma de organización, todos los tipos de movimiento y todas las estructuras anteriores terminan actuando sobre el efector común.
que como dijimos anteriormente es la unidad motora. Entonces, una lesión de este efector común, como puede ser por ejemplo el músculo esquelético, toda otra forma de movimiento no podrá generarse, aunque el resto de las estructuras del sistema nervioso se encuentren indemnes. Espero que esta clase haya sido de utilidad. Va a ser complementada con otras que iremos subiendo a la plataforma y les damos desde ya muchas gracias por su atención.